buenas tardes, bienvenidos a Políticas Públicas, programa que tiene 4 años ya en el aire de AM 1220 Ecomedios. Hoy tenemos la visita en el programa, ya son los invitados, el doctor Fabián Vítolo, director médico de Noble Compañía de Seguros, especializado en seguridad médica, director también de la Diplomatura de Seguridad del Paciente y Atención Centrada en la Persona en la Universidad y Salud, y el doctor Marcelo Mingo, secretario gremial de la COMRA y presidente del Círculo Médico del Oeste de Chubut. Bueno, y como siempre, la conducción de lujo de nuestro académico, el doctor Jorge Neira, al que saludo con mucho afecto. Hola Jorge, ¿cómo te va? Hola Horacio, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la introducción y por el trabajo que haces, la verdad que es muy interesante, muy importante, así que desde ya muy agradecido. Hola Fabián, hola Marcelo, qué placer de estar con ustedes, la verdad que me parece que es un lujo contar con dos personalidades que muy reconocidas para mí, ¿no? Vos, Fabián, por el tema de la seguridad, que hace tantos años que nos conocemos, y Marcelo, porque hemos tenido muchas tiradas, de muchas discusiones, ¿no? En Comra, y me parece que tiene una visión muy interesante de lo que significa la representación gremial, que la verdad que es muy destacable. Quizás las más claras de las que yo conozco en los últimos años, ¿no? Así que bueno, bienvenidos a los dos. Vos, Marcelo, Fabián, ¿tenés algún tema de horario? ¿Tenés Yo que atender? 15:30, viste que está Expo Sí, Medical y sí, tengo que sí. estar en una mesa 16:30, una mesa de riesgo de dispositivos médicos, mirá el tema, así, a- a Sí, la- así que tal cual. es una mesa de la Entonces, industria. Entonces, Claro. vamos a aprovechar que estás vos en la primera parte, vamos a hacer así para que Marcelo tenga su tiempo, digamos, en la segunda parte, vos en la primera, quizás alguno comentario va a hacer seguramente Marcelo, pero me parece que son dos visiones muy interesantes. La primera, que me gustaría charlar con vos, que tuviste tanto que ver, es que se aprobó la Ley de Seguridad Sanitaria del Paciente, algo que parecía bastante conflictivo al principio por cómo venía, y después creo que hay que destacar la figura de la mamá de Nicolás, que tuvo una capacidad de adaptación muy grande y entendió la importancia que tenía la ley de seguridad sanitaria y que, bueno, entendió que no tenía que ser punitiva, sino que tenía que favorecer, digamos, la mejoría de la gestión institucional para mejorar la calidad de atención médica y la seguridad del paciente. Así que, ¿por qué nos haces un resumen, Fabián? La propuesta que me parece que es la misma de siempre. Creo que tuvo muy pocos cambios en el Senado, por lo que me No, no dijeron. tuvo, no tuvo, no tuvo, Jorge. Así que, bueno, siempre es lindo estar con amigos, soy amigo de Marcelo, con vos nos conocemos tantos años. Y lo importante del tema de la ley de seguridad es destacar que la seguridad del paciente es una prioridad mundial. O sea, nosotros estamos, así lo ha establecido la Organización Mundial de la Salud, estamos viviendo la década de la seguridad del paciente, que nos llama a mejorar. 1 de cada 10 pacientes en todo el mundo sufre daños durante su internación y ahora también tenemos datos en el ambulatorio. Esto genera una carga de enfermedad humana muy importante. ¿Significa esto que los médicos son malos? No, significa que el sistema ha adquirido niveles de complejidad tal que el error termina siendo un subproducto de esa complejidad. En el marco de todo Es lo que esto, siempre se dice que no solamente está vinculado a la actividad médica, sino también a la conformación del sistema, cómo el sistema, por, cómo gestiona el sistema y los errores que el sistema tiene, ¿no? Por supuesto, porque durante mucho tiempo se pensó, hoy ha cambiado la visión del error. La visión del error era básicamente alguien hizo algo mal, digamos, y estaba visto en lo individual. Pero hoy tenemos que saber que nuestro sistema de salud es extremadamente complejo. Pensemos que hay más de 15.000 enfermedades, 6.000 tipos de drogas, 4.000 procedimientos, fragmentación de la atención, presiones de tiempo. Bueno, todas estas cosas hacen un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos que tienen que configurar con un propósito común, que en este caso es la salud de la gente. Cada tanto se producen accidentes, accidentes que a veces producen daños por los cuales hay que responder ante la justicia. Eso es un tema aparte. El tema de los juicios es un tema aparte, menor al lado del tema del daño evitable. Vos sabés Eh, que, o sea, Fabián, que lo que vos decís del accidente, nosotros en trauma, digamos, hemos tratado de erradicar la palabra accidente porque cuando vos considerás que las lesiones son siempre previsibles y prevenibles, no son accidentales. Y bueno, aquí, y tiene mucho que ver con el marco de la ley, ¿no? Si son y previsibles y prevenibles, si todo es sí, previsible y prevenible. muchas cosas son prevenibles claramente, otras, siempre cuando uno juzga un accidente está con la visión sesgada un poco porque en medicina sobre todo, cuando uno está juzgando un acto médico, digamos que produjo un daño a un paciente, pensemos un error quirúrgico, un error de medicación,
uno ya tiene el resultado puesto y la verdad que el análisis termina siendo siempre retrospectivo, sesgado, contrafáctico, porque en definitiva el que está con el resultado puesto ve todas las opciones. La idea de la investigación es meterse en ese túnel y ver por qué esta decisión que hoy parece alocada, en ese momento a esa persona le parecía algo lógico. Pero yendo a la ley, vos sabés que yo tuve oportunidad de hablar con Gabriela Covelli y la primera vez que la vi, eh, fue reunión difícil porque yo trabajo en praxis médica y ella me dice, ustedes los médicos que hablan de seguridad dicen que la mala praxis no existe, que no existe. Yo le dije, no, mirá, la mala praxis está tipificada en los códigos, o sea, la verdad que hay, no, no, pero me dice, ustedes hablan siempre del sistema. Y bueno, yo me acuerdo que le pregunté a Gabriela, dice, Gabriela, ¿vos qué querés? Tu grupo, porque Gabriela maneja un grupo por la salud y la vida que junta a víctimas de estas situaciones. Y me dice, mira, yo quiero justicia por mi caso, como tantas personas, y quiero que lo que le pasó a Nicolás no le pase a nadie más. Y ahí se abrió una ventana, porque la verdad que yo no me puedo meter en la lucha individual de cada una por su justicia individual, pero si el interés del grupo y de todos, creo, es que lo que le pasó a Nicolás no le pase a nadie más, la solución no es meter a los médicos presos ni inhabilitarlos. Obvio. Claramente, y yo, para la gente que no me conoce, tengo sobre el lomo, he visto de forma directa o indirecta más de 3.000 demandas por mala praxis. La mayoría de las cosas malas y de los errores y los eventos adversos le pasan a muy buenos profesionales. Gente que fue a trabajar ese día, a hacer su trabajo lo mejor que podía, en un medio extremadamente con presiones de producción, con una serie de situaciones bestial. Entonces, y ahí tenemos un tarea conjunta, ¿no? Porque no sé si te acordás que el primer proyecto de Gabriel era un proyecto muy punitivo, ¿no? Era decir, Tremendamente punitivo, te- tremendamente te- punitivo. tenemos que retener la matrícula del médico hasta que llegue la sentencia, tenemos que hacer un registro de médicos imputados, una cosa muy Sí, hay punitiva. que tener en cuenta, Fabián, que si vos escuchás el relato, que seguramente lo escuchaste como lo escuché yo de Gabriela, era como para tener eso, ¿no? Esa era la sensación de No, desgarro que ella tenía en es su que, cuerpo y quería venganza, yo, digamos. yo, 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 cuando yo he tenido oportunidad de estar y me siento muy cercano al grupo por la salud y por la vida, porque es muy fácil desde afuera, cuando vos Claro, no claro. sentís ese dolor, decís son unas locas, las madres, viste que las madres del dolor siempre por los grupos son vistas como personas, y la Sí, verdad sí, es sí. que hay historias ahí, cuando vos te cuentan alguna historia, más allá de que no tenés todo el relato, digamos, bueno, claramente hay cosas para hacer. Ahora, esta ley siguió su camino, o sea, tuvo que ser presentada en la academia, vos sos testigo, presentada Sí, ante pero los vos sabés jueces. que una de las cosas que yo rescato es Gabriela como motor de cambio, ¿no? Sí, Porque uno hubiera entendido, digamos, la necesidad de Gabriela y sin embargo Gabriela tuvo la capacidad para entender. No mucha gente tiene esa capacidad para entender y seguir no, impulsando una cosa que por ahí que era diferente de la que ella había propuesto, ¿no? como en toda ley, la búsqueda de consensos es difícil porque son distintas visiones, distintos intereses, Sí, y claramente y yo si tuviera que decir quién se dio más en esta ley, claramente Gabriela Covelli y las madres sí, han, sí, han por eso, cedido banderas exactamente. que para ellas eran muy importantes, entendiendo que era necesario poner este tema sobre la mesa. Si vos me decís a mí, en lo personal, yo realmente no creo que las cosas se cambien por ley, digamos. Hay muchísimas leyes que no se No, pero cumplen, la pero, ley, pero lo pone en el tapete, pone el tema en el centro de la escena y esto tiene un mérito enorme y cumple un poco. Cuando vos te pones a ver la ley, ¿no? Porque también se opina sin conocerla muchas veces, y es imposible no estar hay que ver cómo saldrá la reglamentación, pero si vos te pones, por ejemplo, incorpora definiciones del mundo de la calidad de seguridad. Reconoce la existencia de eventos adversos, prevenibles y no claro, prevenibles. los registros, y el Reconoce el registro. registro, un registro único de eventos centinela para que podamos tratar de... Es anónimo, que es interesante porque es Es anónimo. anónimo. O sea, así como se denuncian enfermedades. Es decir, yo te puedo decir que yo conozco personalmente más de 30 errores de sitio quirúrgico Claro, y a buenos profesionales, porque el sistema no está previsto que se haga el checklist y una serie de cosas. ¿Qué pasa si tenemos una base nacional de esto? Pero te impulsa, por ejemplo, la capacitación de grado y posgrado en seguridad. No hay, sí, hoy no hay capacitación en seguridad. Fíjate que en la formación médica no se habla de errores, se habla de complicaciones. claro. Pero Sí. operar el lado equivocado no es una complicación. Que se Claro, aprenda, claro.
que se prenda fuego un paciente en quirófano porque no conoces el triángulo de fuego de clorexidina, oxígeno y electrobisturí, no es un error. Entonces, claramente yo creo que cada materia tendría que tener su cuota de estudio de estos temas y tiene que incorporarse con factores humanos. O sea, si estamos cursando farmacología, estudiemos medicamentos LASA, estos medicamentos que tienen aspecto y nombre parecido. Pero Bueno, fíjate que tampoco esto se hace en la residencia. Si vos te fijas los contenidos de residencia, estos temas no se tocan en la residencia, ¿no? específicamente hay un artículo que dice que tiene que hablarse de seguridad del paciente en la residencia. O Obvio, sea, pero que no cabe duda, eh, no cabe duda, digamos. Nosotros insistimos mucho desde la academia en el tema de que, digamos, la carrera se acorte y que se acople la residencia inmediatamente cuando vos te recibís, ¿no? Es decir, que la residencia sea obligatoria, con lo cual mejoraría muchas veces este tema de qué cosas tienes que saber, en qué momento. yo trato de ver las dos. Yo tengo mucha relación, Marcelo lo sabe, con los colegios médicos y sé las condiciones en las cuales trabajamos los médicos, trabajan los médicos, ¿no? Entonces también Tal soy cual. muy empático con los médicos, ¿no? Entonces, el tema es general porque, por ejemplo, este sistema carga a las organizaciones con la necesidad de regular las horas de trabajo y dar adecuados descansos. O sea, Absolutamente. o sea, claramente regulación de los turnos. Esta ley en un capítulo busca que las organizaciones de salud tomen medidas escritas y las implementen para proteger a los profesionales contra la violencia, un tema que nos interesa A muchísimo. todos, Yo claro. creo que si vos me decís a quién carga más esta ley, carga más por ahí a las A la organizaciones, institución. a las A la instituciones institución. y a los Claro, médicos. Incorpora el concepto de cultura justa. claro. Diferenciar entre un error de un acto inseguro y de un acto involuntario. Por ejemplo, eh, cuando yo discutía con Gabriela, una vez te cuento, me dice, Fabián, dame un 1% de gente negligente, un 1% de gente con desidia, gente que no le importa nada. Y yo le digo, bueno, tal vez un 1% puede haber. Y dice, ese 1% son 1.800 personas dando vueltas. Sí, claro, obvio. ¿Y ustedes qué han hecho? Me dice. Ustedes, ¿qué han hecho para esta? Entonces ahí me quedé un poco. Yo seguramente Marcelo te va a decir todo lo que se hace, seguramente se ha hecho cosas, pero la imagen es esa, que nosotros no nos hemos autodepurados y que necesitamos alguna especie de regulación, tema que es ampliamente discutible. Otra cosa que me discutía, que me presentaba Gabriela es, mira, yo soy consciente, y yo también lo sé, que algún médico que estaba ya inhabilitado penalmente para actuar en alguna provincia, aparecía trabajando en otra provincia sin que hiciera un adecuado cruce de Sí, sí, antecedentes. bueno, ahora eso con el programa nacional, sale la alerta, ¿no? Y, y- por ejemplo, promueve los programas de control de infecciones activos. Vos sabés que en Argentina tenemos un problema Sí. serio que triplicamos las tasas de neumonía, de bacteriemia. Bueno, y ya acá te los pone un poquito por ley. Mirá, tenés que tener, y por supuesto que te pone una obligación. Y por supuesto que hoy si tenés una infección hospitalaria y no tenés todo el protocolo, ¿qué es lo que pasa? Por otra parte, hoy vas a tener más problemas. Entonces, yo creo que las organizaciones de acá se tendrán que poner las pilas. Yo tengo un tema que me gustaría después charlar con Marcelo, que es el tema de la responsabilidad civil cuando tenés y no tenés. Es decir, si el juez va, esto lo hablamos con Mariana Flickman hace poco, el juez va a tener en cuenta, digamos, que las instituciones tienen sistemas, digamos, de mejora de la calidad o sistemas de calidad institucionales, cuando los que no la tienen, digamos, porque no es lo mismo que vos tengas un evento adverso en un lugar que tiene implementado un sistema de calidad que el que no lo tiene, ¿no? Mirá, Dice que hay como diferencia. hoy eso está pasando, Jorge, porque si vos decís, el ejemplo típico son las infecciones nosocomiales, ¿no? Viene el abogado de la defensa y te dice, no, en todo el mundo, aún con la máxima diligencia, un 3-4% de los pacientes se infectan. Entonces, ¿qué te dice el juez? Bueno, muéstreme su máxima diligencia. Claro. Muéstreme y muéstreme sus reuniones, sus cultivos, sus actas del comité de infecciones, sus protocolos. Bueno, y ahí te vas a dar cuenta que casi nadie puede acreditar esa exquisita diligencia. Yo tengo un comentario complementario que después me gustaría conversarlo con Marcelo, lo hemos conversado con él, que es el tema de la importancia que tiene la acreditación institucional y de programas, ¿no? Cosa que todavía no se ha generalizado. Entonces, no hay acreditación de todas las instituciones y si las instituciones estuvieran acreditadas, los profesionales estuvieran certificados y revalidados y tuvieran todos los programas de calidad,
Yo supongo que esto disminuiría muchísimo Bueno, y me parece que esto viene, digamos, como complemento a bueno, la ley de seguridad social, ¿no? ahí sí va a ser interesante lo que opine Marcelo, porque claro, la ley tiene un capítulo que promueve la verificación periódica de la aptitud profesional. Y ahí habrá Claro. que ver cómo se reglamenta, qué se define por aptitud profesional, porque incluso te coloca simulación. O sea, Obvio. las especialidades con componente técnico deberán verificar cómo hacen otras industrias de riesgo, cómo hacen los pilotos, por Bueno, ejemplo, que tienen nosotros que pasar por... en el programa de revalidación de la certificación en el Consejo, digamos que compartimos con 50 sociedades científicas, el tema del mantenimiento de la certificación, digamos, no es que vos revalidás a los 5 años, sino que vos todos los años mantenés la certificación obteniendo créditos de distintos lados y como decís, algunas entidades tienen la simulación como una herramienta. Entonces, este, visto así, es muy difícil oponerse a estas cosas. O sea, ¿quién se podría oponer a que la gente certifique, digamos? O sea, no encuentro más allá de las cosas coyunturales que pueda haber. ¿Qué problema habría, por ejemplo, con Bueno, estamos hablando de costos, estamos hablando de tiempo de formación, estamos hablando de costo de la formación, bueno, cosas que no están pensadas, y aquí me parece que sería muy interesante escucharlo después a Marcelo, que no están pensadas en términos del tercer pagador, digamos, qué obligaciones tiene el tercer pagador en cuanto al mantenimiento de la certificación de sus propios profesionales, porque para eso tenés que tener el lucro cesante, te tienen que dar los días para tu formación, bueno, deberían quizás darte un incremento salarial en base a la cantidad de revalidaciones que tenés, es decir, que no solamente porque revalidaste, sino porque cada vez no. que vos revalidás cambias tu categoría profesional, porque cada vez tenés más categoría, ¿no? Hay un artículo de la ley, que habrá que ver cómo se reglamenta, que contempla horarios protegidos. Que Claro, contempla, y eso es importante porque hoy muchas veces la gente dice, bueno, yo quiero trabajar soy una enfermera, quiero trabajar en investigación de eventos adversos, bueno, y lo tienen que hacer en su tiempo libre, o sea, no tiene un tiempo protegido. Esto es plata absolutamente, también. Esto es plata, por absolutamente, supuesto. Esto es claro, dinero y habrá que ver, porque es lo que nos está pasando con control de infecciones. Pues tenés una enfermera la enfermera de control de infecciones no hace asistencia, no debiera ser bajo ningún punto de vista. Controla, capacita, hace sus indicadores. Ahora, como hay una carencia monstruosa, termina ayudando en algunas cosas y se desvirtúa un poco la función. fíjate que hay 180.000 médicos en todo el país y 200, corregime Marcelo, pero creo que 250.000 enfermeras. O sea, la Claro. relación médico-enfermera es de 1,3, 1,4, así que imagínate que el tema de por qué pasa esta cosa del overlap, ¿no? De que, bueno, no, pero si es esto, no es lo otro. Muy Pero interesante lo que se plantea. yo creo que la parte de reglamentación, por ahí es bueno hacer otra ronda de consultas. Yo no sé cómo funciona la reglamentación de la ley, pero me imagino a la Compra teniendo un papel, me imagino a todos los actores que intervinieron acá teniendo un papel para que salga la mejor reglamentación posible, que es un poco lo que uno quiere, ¿no? Balanceada entre los distintos intereses, Bueno, que son claro. entendibles. De hecho, Sí, la sí. ley creo que está bastante balanceada, bastante al lado de lo que era el proyecto original, ¿no? Que era absolutamente... A mí me pareció lo mismo, igual hay cierta resistencia, yo he escuchado cierta resistencia en algunos sectores, como que esto es un aumento de los costos, que nadie lo va a poder pagar, ¿no? Y esta cosa de Bueno, que por dudas no se puede, porque esto yo te quién voy a lo decir paga. una cosa, el tema acá no es un aumento de los costos, es de quién gana y quién pierde porque los intereses están desalineados. Obvio. Pero además, El 15% de lo que gastan los hospitales, el 15, que es un montón, el 15 va para tratar complicaciones que podrían haber sido evitadas con medidas. ¿Cuánto eso, gastan? Entonces eso es lo que no te es iba un a tema. decir, el costo de la ineficiencia, ¿no? El costo de la Claro, ineficiencia tiene, porque parece que cuando hay una complicación no cuesta nada, pero por ejemplo, una bacteriemia en Estados Unidos está calculado, son $8.000 de costo por asociado. Estoy eso. hablando de una bacteriemia, no estoy hablando de una complicación, digamos, más. Pero se supone Jorge. que si tuviste una bacteriemia es algo que no funcionó y Sí. eso te aumenta los Nos- costos. Nosotros nos debemos una reforma, claramente. Ahora no podemos Obvio. decir que esta ley desbalancea el sistema. Cuando vos No, perdés por todos lados, cuando hay mal gasto operativo, cuando hay mal gasto en la gobernanza, cuando hay fragmentación de la atención, cuando hay mal gasto en la atención clínica directa, cuando hay sobreindicación de cosas caras porque son convenientes y cuando no se utiliza, o sea, muchísima internación tiene que ver con una mala utilización de atención primaria. Vos estás gastando días. Entonces, no me vengan a hablar de costos. O sea, si vamos a hablar de costos, hablemoslo global claro. y hagamos una reforma como tiene que ser. Cosa que si vos te fijas en las instituciones, incluso en las privadas, es raro que se mida la costo efectividad de alguna cosa, ¿no? Cuando vos, por ejemplo, querés hacer costo efectividad de genéricos versus originales,
de medicamentos originales y vos ves que hay diferencia, siempre la diferencia está en el costo, pero no en la costo efectividad. Digamos, si esta costo efectividad hace que el medicamento sea Bien. menos efectivo, vos tenés costos asociados que terminan siendo mayores que lo que te hubiera costado comprar un original, ¿no? Bueno, estos son los estudios que faltan. Jorge, no sabe lo que me... Yo estoy en salud, que está lleno de economistas, etcétera, y siempre pregunto por qué no tenemos... Hay Claro, estudios en todo el mundo, australianos, canadienses, españoles, del costo de la no calidad y la claro. costo efectividad de las medidas. Ya hay muchos estudios de la OCDE, pero claramente no somos de la OCDE y somos distintos. Ahora, básicamente no te ahorren los costos, porque con la opacidad alguien gana. O Obvio. sea, alguien gana con la opacidad. Entonces, es muy difícil en Argentina mostrar. Yo hace años que quiero mostrar cuánto le cuesta en Argentina una neumonía, una bacteriemia, una úlcera por presión. Nos debería dar vergüenza, mientras hablamos de esto, que el evento prevalente, más prevalente en Argentina son las úlceras por presión, grado 3 y 4. O sea, Bueno, vos algo. sabés que nosotros hicimos en la academia hace unos años, creo que en el 2019, un consenso sobre úlcera de presión con muchas entidades que está a disposición de todo el mundo. Empoderamos mucho a la enfermería en el tema del control de las úlceras de presión Central. y sobre todo en la prevención. Tal es así que habría que cambiarle el nombre, porque cuando vos hablas de úlcera de presión ya te pasaste la primera etapa, que es la del eritema, Exacto, ¿no? son lesiones asociadas a la dependencia, porque acá le Exactamente. agrupás la dermatitis, le agrupás las lesiones por autoadhesivos. Y ahora, yo te digo, es un costo mundial bestial para el sistema de las úlceras, ¿eh? Obvio, Como de claro. las trombosis venosas por mala profilaxis. O sea, acá lo que tenemos que entender que Argentina gasta cerca del 10% de su PBI en salud y estamos lejos de tener una buena calidad. No podemos aumentar, necesitamos ser mucho más eficientes. Absolutamente. Entonces, obviamente, y necesitamos alinear los intereses económicos, porque todavía, Jorge, hay clínicas que por los modelos de financiamiento ganan más por los pacientes que se complican que por los que andan bien. Claro. Entonces, si yo voy a ganar, si un paciente se me infecta, y dice, yo me pasa, le digo, ¿cómo estás con neumonías? Estoy muy bien, estoy con la media nacional. Escuchame una cosa, si el paciente se queda un mes internado, y bueno, factura un mes de terapia, un mes de cama de terapia, a lugares donde no tiene mucho, siempre te dicen, no, bueno, pero el giro, cama, bueno, pero facturás. O sea, hay estudios muy Absolutamente. interesantes en Estados Unidos de cuál es el costo, la ganancia de los pacientes que se complican versus la de los que andan bien para los que facturan por prestaciones. Entonces, Obvio. si vos, por ejemplo, Medicare hace una retención de pagos a los que tienen una serie de condiciones, no es que no le pagan, pero si vos tenés una neumonía asociada a respirador, bacterias, y estás en el percentilo 25 para abajo, a fin de año te retienen el 1% de los pagos de Medicare, que para un No, hospital claro. medio en Argentina, que son de 65 millones, o sea, perdés $650.000 porque no te calentaste en que tu paciente no tuviera bacteriemias por sondas vesicales. Entonces, Y yo vos creo sabés que que hay una cosa muy interesante con las infecciones asociadas a los procedimientos, porque hay una tasa, digamos, de utilización de procedimientos. Por ejemplo, la tasa de utilización de sonda, la tasa de colocación de catéter, la tasa de ventilación mecánica. Y si vos comparás eso con las tasas de infección, vos ves que cuando, por ejemplo, te aumenta la tasa de infección en urinaria, es porque cambiaste la bolsa. Y porque la bolsa, en lugar de ser de la mejor calidad, como costaba un poco más cara, compraron la más barata. Ahora compran la más barata y resulta que tienen más gasto por el tema de las infecciones asociadas ¿no? Al pero procedimiento. sin duda, yo creo que nos merecemos mucha más discusión, más profunda, porque la ley se enmarca en un sistema que está colapsado. Por ejemplo, el tema de dotación de personal. La ley te dice tiene que garantizar dotación de personal suficiente. Bueno, dígame cómo. Claro. Dígame cómo, porque la verdad, ¿Cómo y con qué? ¿Cómo y con qué? claro, ¿cómo logro? Porque está probado que cuanto más auxiliares de enfermería y menos profesionales, más infecciones tenés, más problemas tenés. Entonces, como vos bien decías, hay una carencia monstruosa de enfermería en la Argentina. Muchas de estas cosas de cuidado caen en enfermería, no tanto del No, médico, pero no ¿no? solamente hay carencia de enfermeras, si vos haces el cálculo de cantidad de licenciadas, cantidad de enfermeras y cantidad de auxiliares, hay provincias, como no voy a decir cuál para no ser injusto con las provincias, pero hay una provincia del centro de nuestro país que tiene el 80% de auxiliares de enfermería. Así es muy difícil, te va a aumentar los eventos adversos. Claro. Y, 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 y bueno, y sigo viendo errores quirúrgicos. Yo veo todo el tiempo esto. A mí no me la cuentan por mi trabajo. A mí no me tienen que hacer reportes de incidentes. A mí me llegan, porque trabajo en una compañía de Claro, seguros. claro, claro. Entonces, y cuando pasan estas cosas, vos decís, ¿cómo puede haber pasado? Y te vuelvo a repetir, son cosas sistémicas, falta de coordinación,
falta de comunicación, información que no llegó a la persona que tenía que llegar en el tiempo oportuno, falta de capacitación de algunas cosas básicas. Y tiene que ver con esto que te dije de pensar que la medicina hoy ya requiere al médico formarlo en factores humanos, claramente, como otras industrias de riesgo. No alcanza con la excelencia individual, no alcanza. Puede alcanzar hace muchos años. Hoy Bueno, pero está la mejor. excelencia individual te llevaba a que aunque hubiera un problema en la complicación, como lo había operado el que sabía más, no pasaba nada, ¿no? Y muchas Mm, veces pasaban cosas que se enterraban debajo de la y sí, alfombra. A mí me bueno, parece que esto... la transparencia siempre es buena para mí, en el Claro, largo plazo. O sea, siempre cuando enseño estas cosas, sobre todo cuando pasan cosas horribles y que la gente se le da tanta vergüenza y miente a veces, porque muchas veces no se anima a decir la verdad. Yo lo que he visto y lo he comprobado incluso la gente perdona mucho más de lo que nosotros pensamos sí, 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 sí. cuando percibe que ese perdón es sincero, es humilde, y que, ahora, cuando vos sobre la base de un error empezás a mentir, empezás a buscar cosas, bueno, ahí no hay quien te salve, la verdad. Pero le Así estoy es. quitando tiempo a Marcelo, así que... No, igual son las 15:30, ahora tenemos que pasar seguramente al segundo bloque. Te liberamos para que puedas ir a la... Marcelo, vamos a estar con Marcelo muy pronto discutiendo estos temas, seguramente. Voy a Sí, estar ahí en Esquel, es un amigo, y la compra ha tenido un papel central en esto, ¿no? Porque la verdad que está yo bien. estuve Sí, muy cerca de Ketlas, el diputado, en los Te queda bien, primeros claro. inicios de esta ley, que, como decían, era muy punitiva, era sí, Pero sí, yo sí. quiero más rescatar lo que te punitiva. decía antes, Marcelo. Déjame que te diga, yo rescato de Marcelo que tiene una visión muy interesante de lo que significa el gremialismo médico. No, y bueno, por eso te digo, hay que poner una cosa en el medio, porque si vos te bandías para un lado o para otro, entras a hacer cosas partidistas. Tenemos que Sí, sí. buscar y co-crear entre todos, ya que está la ley, digamos, la mejor reglamentación posible. Esta es mi visión, por lo menos por ahí medio naif, por ahí medio No, pero ingenua, yo creo que pero Marcelo es una de las personas que estando del lado del gremialismo, ¿no? Entiende muy bien el problema y tiene ideas innovadoras, sobre todo para sumar, y me parece muy interesante, por eso nos interesa mucho lo que vaya a explicar ahora. Estabas hablando, Marcelo, que estaba diciendo. No, que el tema del inicio de la ley, yo no hablé con la madre de Nicolás, hablé directamente con Kettler y su equipo, y era una ley muy punitiva que vos veías que era muy agresiva para el gremio, para los médicos, también para las instituciones, pero básicamente desde el punto de vista del médico, quedaba un poco en el centro de cualquier escena, sin casi derecho a defensa. Una vez denunciado iba a la horca directamente. Bueno, Bueno, todo quédate esto ahí, por... Marcelo, tenemos que Sí. ir a la tanda, como dicen, ¿no? Así que el nos tiempo vamos es a la tanda, tirano. aprovechamos, lo despedimos a Fabián, mucha suerte en el Chao, Chao, Congreso. Fabián, nos chao, estamos Marcelo. viendo. Lindo verte, Marcelo, Jorge. chao, Igual. Fabián, muchas gracias. Entramos, Marcelo, por el mismo link, ¿eh? Ok. Dale. Chao, Fabi, gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Juan Manuel López. Junto a Lilita aprendí a luchar contra la corrupción para defender la República. Con el coraje de la coalición cívica y la experiencia del radicalismo, queremos ser la alternativa coherente. Que ponga fin al show y escuche lo que los argentinos están pidiendo. Juan Manuel López, Elsa Allende Rosas, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 47, Coalición Cívica ARI. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En octubre elegí diputados que no se venden. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes para volver a representar los sueños de millones de argentinos. Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Cuando asumí les dije que si queríamos cambiar el país de forma definitiva, necesitábamos hacerlo de raíz. Soy José Luis Espert, candidato a diputado nacional. En octubre tenemos que elegir: o cambiamos en forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y después del corte comercial, seguimos con Políticas Públicas 2030. Jorge. Bueno, muchas gracias, Horacio. Bueno, Marcelo, estábamos hablando justamente de lo punitivo al principio de la ley, ¿no? Y cómo Gabriela pudo entender que el objetivo era otro, ¿no? Sí, tuvimos con el diputado Kelder varias charlas en las cuales fuimos puliendo un poco el texto que nosotros proponíamos desde la Confederación Médica y desde la visión del médico, para no quedar atrapados en un sistema que era netamente punitivo y no tendía a mejorar la calidad de la atención, sino nada más que a castigar el error o el incidente o el accidente. Por eso, hoy puedo decir que la ley que se promulgó es políticamente correcta. O sea, no se puede objetar lo que dice la ley, es políticamente correcta. El tema que viene acá es la reglamentación de esta ley, Obvio. a la cual es imprescindible que las instituciones médicas y los médicos tengamos acceso para, por lo menos, expresar la realidad en la cual vivimos, porque así como la ley es políticamente correcta, está hecha para un país que no es el que tenemos. El país no está preparado primero en la formación médica para esto. Nosotros fuimos creados, vos, yo, en un modelo médico hegemónico que los que tenemos más de 45, 50 años y para arriba, fuimos criados en ese modelo. Y hay muchos que no han podido Yo tengo 50 años de médico, Marcelo. Sí, por eso, yo ando cerca. Hay muchos que no han podido cambiar la cabeza, a pesar de que el mundo cambió, el mundo médico cambió, la sociedad cambió, siguen actuando en este modelo médico hegemónico que no resulta ya para la sociedad, hablando de la local, argentina. Pero por otro lado, la fragmentación de los sistemas de salud que tenemos es muy difícil de implementar. La ley lo propone, pero digamos, va a ser muy difícil. Es más, la ley dice que la capital federal y las provincias deben adherir a la ley. No es obligatoria esta ley, una vez promulgada ni reglamentada, para todo el país. Pero por otro lado propone cuestiones de registros nacionales, que si las provincias no adhieren va a ser difícil de implementar. A ver, yo me noté algunas cosas de la charla de lo que decía Fabián. Vos preguntaste lo del juez, por ejemplo, si el juez iba a considerar, el juez en teoría tiene que considerar cuando juzga a un médico en iguales condiciones, no a un médico comparado con el que está mejor en mejores condiciones. Eso iguala un poco la cuestión de juzgamiento de los médicos o de apreciación de lo que hicieron, o no es un médico a 100 kilómetros de Salta que en Córdoba y Callao, son totalmente distintos. Bueno, de ahí tiene. El otro tema que tiene la ley, si se llega a adherir todo el país, es la financiación de todo esto.
la financiación, que volvemos un poco a, va a ser o nacional o los financiadores, llámese obras sociales, prepaga, qué rol van a jugar en todo esto, o aquellas clínicas que tienen médicos a sueldo, si van a poner sobresueldos o algún tipo de incentivo económico para aquellos que van, digamos, ascendiendo en su capacitación. Yo puedo contar mi historia. Yo en el año 81 me recibí y hoy soy cirujano consultor de la Asociación Argentina de Cirugía después de 5 recertificaciones. Claro. Ahora, nadie, y vivo a 2.000 kilómetros de Buenos Aires, nadie me pagó un pasaje para ir a los congresos, nadie me pagó ningún tipo de nada. Y además, para hacer las 5 revalidaciones, tuviste que poner plata para hacer cursos y para hacer cosas, para ¿no? hacer todos los cursos que me permitían juntar, Además, todo esto. tuviste que utilizar tu tiempo, ya sea pagando una guardia, sacando vacaciones. Sí, sí. O sea, el sistema no te ampara en todo esto. O sea, mientras no esté, y puede parecer banal, pero la financiación es muy importante. O sea, si a vos dice, habla de plata, sí, hablamos de plata, porque el médico es un trabajador, en definitiva, y requiere de recursos extras para mejorar en su capacitación. Las empresas mandan a la gente a capacitar, ya incluso hasta fuera del país. Y acá hay pocas instituciones, sobre todo algunas que manejan sus seis residentes o los residentes, que lo mandan a rotar afuera con un gran esfuerzo económico de los mismos médicos también, pero con un gran aporte de conocimientos que pueden traer de vuelta. Pero para la mayoría de los médicos no están en esos sistemas de ida y vuelta de capacitación y se capacitan por lo que hace una gran diferencia, porque también está la diferencia que es importante en cantidad de aquellos médicos que hicimos residencia y los que no accedieron a una residencia, que no tienen la cultura de todo esto. El otro tema que tiene la ley son las recertificaciones. Las recertificaciones, yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay que evaluarlas si no, o sea, cómo las va a tomar el mismo médico si no va. Hay que convencerlo que tiene que estar sujeto a un control externo de su actividad y que no es un control punitivo, sino al contrario, es una cuestión de sumar y de verificar que quien está a cargo de lo que está haciendo está en condiciones. Y esto no es como el carnet de conductor, nadie puede negarse a renovarlo. Habrá métodos que habrá que combinar entre las sociedades científicas y el Estado para no duplicar gastos. O sea, yo no puedo dar las recertificaciones en la Asociación de Cirugía y después que venga el Estado a pedirme que yo dé otra nueva recertificación. Fíjate que el Estado tiene, digamos, el reconocimiento, tiene lo que se llama las entidades certificantes, que el Estado reconoce las entidades certificantes, con lo cual el certificado de las entidades científicas que tienen la 1448, que es la resolución que las reconoce como entidades certificantes, es válido para todos lados. Después en los colegios locales tendrá que tener la aceptación de los colegios de la certificación que tienen otro lado diferente, Claro, ¿no? por eso debe figurar en la reglamentación de la ley también. Sí, O sea, eso está, digamos, en lo que significa, digamos, la estructura del ministerio y hasta ahora ha funcionado bien. Sí, sí, sí. Yo entiendo que, Ha funcionado bien, sobre todo para que te otorguen las especialidades locales, los colegios médicos de ley, pero hay 13 provincias que no tienen colegios el médicos de Ministerio ley, de Salud, pero el que Ministerio de lo Salud maneja el Ministerio de Salud. Funciona, pero no lo vi reflejado enteramente en la ley. Espero que en la reglamentación sí. sí, a mí me parece que ese es un tema, es el tema más fácil, porque la revalidación, nosotros no hablamos de recertificación porque el mecanismo no es el mismo, lo que vos haces es revalidar la certificación que tuviste, ¿no? Porque no volvés a hacer la especialidad de vuelta. Pero a mí me parece que es interesante, digamos, y es algo que yo creo que de todo es lo más fácil. Lo que yo creo que sería interesante, que lo hemos conversado muchas veces con vos, Marcelo, es el tema de la acreditación institucional y de programas, ¿no? Que de alguna manera las instituciones, tanto públicas como privadas, hoy algunas privadas que tienen algún tipo de acreditación por el ITAE, por el SENA, los públicos muy pocos, por ejemplo, el SENA tuvo la acreditación del Hospital de Gonet, pero son pocas las instituciones públicas, y a mí me parece que hay que empezar a trabajar en esto, no sé vos qué opinás.
No, yo creo que así como los médicos tenemos la acreditación, las instituciones tienen que tenerlas también. Y es más complejo todavía, porque las Claro, instituciones, digamos, tienen en su interior un montón de actividades, para ponerles algún nombre, que tienen diferentes reglamentaciones, diferentes estándares para claro, lograr las recertificaciones. Entonces, exacto. vos podés acreditar un servicio de cirugía y resulta que el servicio de pediatría es un desastre, pero entonces Claro. la institución no puede ir subiendo dentro de la escala de la acreditación. Es un tema complejo para las instituciones, pero a su parte también requiere financiamiento y financiamiento para adentro, para el servicio que vos Yo querés. creo, Marcelo, que ahí hay que empezar a pensar lo que hablábamos antes del costo y la efectividad, ¿no? Que es una cosa que por ahí no se tiene en cuenta, pero se supone que si vos haces todo esto, si te va mejor, gastás menos. ¿Vos qué opinás de eso? Yo creo que hacer las cosas una sola vez y no tener que arreglarlas después es siempre más barato. Esto está claro. Lo ves en tu práctica diaria. O sea, cuando todo sale bien en una cirugía, eh, independientemente de cuál sea el nombre que le ponga, complicación, incidente, siempre es mucho más barato cuando sale todo bien. Y para que salga todo bien, tiene que haber, por ejemplo, a mí me cuesta mucho, me costó mucho implementar en el hospital de Esquel, por ejemplo, el checklist, porque Claro. implica, para empezar una cirugía, una pérdida, no es pérdida, un uso del tiempo de 5 minutos previos en la que si uno no está convencido no lo hace, no los usa esos 5 minutos. Pero aparte hay varios actores porque tiene que estar el anestesista, la cama de quirófano, la enfermera, hasta quién trajo al paciente, el camillero. Bueno, hay un montón de gente involucrada en un checklist que si no están todos funcionando y convencidos de lo que hay que hacer, eh, sale mal. Yo tuve que implementarlo yo personalmente para evitar posibles errores y lucho todavía para que se implemente orgánicamente. Claro, Pero claro. aparte, no es solamente la cirugía general, la traumatología, la obstetricia, la cirugía ginecológica, son muchas cuestiones que tienen que coincidir para que esto funcione. Pero es claro lo que vos decís, cuando las cosas se hacen bien de entrada y no hay inconvenientes, siempre es más barato que tener que solucionar problemas posteriores, sea de la índole que fuera. Sí, Esto porque fíjate, está por claro. ejemplo, yo pensaba, ¿no? Vos haces una micolectomía, ¿no? Suponés hacer una micolectomía a lo Dixon, como le dicen ustedes. Y al tercer o cuarto día empieza con alguna manifestación abdominal. El primer diagnóstico de disencia de la sutura, ¿no? Tampoco la disencia de la sutura es solamente porque no le puso bien los puntos, porque con la sutura mecánica hasta es un tema. Sí, sí, Pero por ahí suponete que enganchaste un divertículo y justo en ese lugar te quedó un agujerito. Y la resolución de eso también tiene que ver con la calidad, porque si vos al paciente lo operás en los 3 días, que recién empieza con las complicaciones, antes que empiecen las complicaciones mayores, vos resolvés el tema. Yo siempre le decía a los cirujanos, yo tuve la suerte de trabajar con muy buenos cirujanos, y yo le decía al cirujano, vos tenés que decirle cuando haces una micolectomía a lo Dixon, digamos, bueno, está todo bien, la verdad que el paciente está bárbaro, la única posibilidad que tiene es que al tercer o cuarto día tenga alguna manifestación abdominal por la licencia de la sutura, que no depende de cómo yo la cosí, sino de las características propias, y eso facilita todo, porque facilita cuando tiene indicación quirúrgica, por la gente dice, ah, usted me dijo, y bueno, si lo tengo que operar ahora, ¿cómo lo va a operar si usted me dijo que estaba todo bien? Mirá la diferencia, ¿no? No, En la la relación anticipación, y a mí médico-paciente, perdón, la relación médico-paciente es básico en esto, desde que se claro, sienta por primera vez al consultorio hasta que vos le das el alta. Pero también claro, la infraestructura tiene que ver con todo esto. obvio, tal cual. Eh, yo cuando empecé a operar más complejidad en el hospital de Esquel, no tenía terapia intensiva. Y entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que formar mi terapia intensiva para poder seguir operando complejidades. Claro. Eh, entonces, tenés que fomentar la creación de infraestructura y de profesionales acordes con eso para poder manejarte tranquilo en un nivel de complejidad cada vez mayor. Sí, sí. Y esto significó un costo inmenso para el hospital, pero tuvimos buenos resultados. Claro, bueno, pero a ver, hay inversiones, en realidad ahí lo que tenés que ver si eso es un costo o una inversión, ¿no? Es una Porque vos inversión. hiciste una inversión, en realidad
hubo una inversión que fue costo eficiente, porque al fin y al cabo tuvo mucho beneficio para el hospital, ¿no? Y me parece que esto es lo que hay que empezar a generar, hay que generar la cultura de la calidad, y a mí me parece que en la medida que el hospital entienda, porque esto es una cosa que tiene que entender el hospital, como vos decís, no tiene que entenderlo un jefe o un servicio, sino lo que tiene que entender es el hospital como propio, ¿no? Claro, es todo, pero aparte, dentro de las provincias hay diferentes escalas de hospitales, hospitales municipales, hospitales provinciales, Claro. obras sociales de la provincia, obras sociales que son nacionales. El sistema es tan complejo que decidir una sola cosa que se aplique para todos, te diría que es utópico. Es la coordinación en las provincias de todo esto tiene que estar reflejada también en cómo adhieren las provincias a esta ley y cómo se reglamenta para que haya una directriz común en todo esto. Porque no es lo mismo reglamentar esto para un hospital municipal de Chivilcoy que para un hospital de alta complejidad de la ciudad de Trelew, por ejemplo. Claro. Mm. Bueno, pero eso es Entonces, lo que digo, ¿no? A mí me parece que habría, cuando yo te hablaba de la acreditación, yo siempre insisto en lo que se llama la acreditación por categoría, ¿no? Es decir, vos tenés que acreditar en la categoría de procedimiento que podés hacer. De tal manera que vos podés ser un hospital categoría 2, suponete que sería una categoría intermedia, y entonces vos podrías atender hasta determinado nivel de paciente, pero no otro. Ese otro paciente que tiene más complejidad tendría que ir a un hospital de nivel 1, de nivel 3, depende de cómo vos lo mires. Y a mí me parece que estas son las cosas que favorecerían esto, ¿no? Y el tema, como vos bien decís, del hospital municipal y el hospital provincial siempre es un problema, porque hay una duplicación de recursos. Así que yo el otro día estuve en Rosario, viste que Rosario tiene Rosario y Santa Fe, tiene dos colegios, mejor dicho, tiene un colegio con dos sedes, y ahora por suerte se llevan bastante bien. Y me contaban que el hospital pediátrico que está en Santa Fe, cuando llueve un poco se inunda. Entonces, viste, voy a decir, estas son las cosas que hay que tener en cuenta, hay que poner, digamos, hay que poner en la carpeta todas las cosas que hay que modificar y que a mí me parece que harían mucho bien, porque la duplicación del recurso no es buena para nadie. no, y por otro lado, volviendo al tema de las diferencias, el tema de la conectividad. Si uno quiere implementar historias clínicas digitales en todo el país, las diferencias son abismales. Entonces, hay que tener en cuenta esto también cuando esto se quiera poner en marcha, porque y la protección de datos de las historias clínicas, los accesos restringidos o no. O sea, es un ahí cuando se ponen plazos de 3, 4 años por delante, conociendo un país como Argentina, que las cosas le cuestan mucho hacer, sobre todo cuando hay Pero que vos fíjate, invertir. fíjate como vos decís que la historia clínica electrónica todavía no está difundida 100%, ¿no? Hay Claro, algunos, incluso en algunos lugares muy desarrollados no tiene historia clínica electrónica. sí, por eso te digo. Entonces, imagínate trasladarla al interior de las provincias. Va a ser un desafío inmenso y una inversión que hay que ver de dónde van a salir los recursos, porque aparte están las prioridades de eso. O sea, antes, en una de esas, antes hay que arreglar el techo de donde se llueve antes de llevar la conectividad. O sea, Bueno, esto que vos decís a mí me causa gracia porque yo siempre insistía con el tema de la acreditación de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, pero los hospitales de la ciudad de Buenos Aires no se pueden habilitar porque no están en condiciones por los bomberos. Bueno, le digo, por alguien lo tiene que resolver. No podemos seguir con la letanía de que el hospital de la ciudad no se puede acreditar porque los bomberos no lo habilitan. Bueno, modifiquemos lo que necesitan los bomberos, ¿no? claro, sí, sí, en la articulación de todo esto entre los controles y quienes son controlados, tiene que tener un ida y vuelta permanente y un avance en base a realidades también, porque no quisiera que esta ley quede en una utopía tampoco, pero No, tiene claro. que bajar, tiene que bajar a la realidad argentina, y primero es un trabajo político para lograr la adhesión de las provincias desde el Ministerio de Salud, y por otro lado, que va a ser quien un poco mantenga el devenir de esto, porque la cabeza de todo esto es el Ministerio de Salud. Efectivamente. Vos sabés que yo siempre insisto con un tema que son los modelos virtuosos, ¿no? El modelo virtuoso es como un programa se puede desarrollar virtuosamente en una institución. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante con el Hospital de Cuenca Alta,
que es un hospital público, SAMIC, de la provincia de Buenos Aires. Viste que los SAMIC tienen 70% de financiación de la nación, 20% de la provincia que corresponde, y tienen la posibilidad, es como el Garraja, ¿no? Y tienen la posibilidad de facturar, digamos, las prestaciones que hace. Y la experiencia con el Hospital SAMIC, que tiene ciento y pico de camas, 180 camas, fue maravillosa porque los tipos tienen una capacidad, son toda gente joven, con una gran capacidad de trabajo, muy comprometidos con lo que hacen. Es el hospital más limpio que yo he conocido. Yo le decía, daba gusto porque vos entras al hospital y brilla todo. Y yo decía, bueno, este es un modelo virtuoso que hay que exportar, digamos, ¿no? No es el hospital público, sucio, que come público, sino este hospital que es público, pero que tiene un desarrollo muy interesante, ¿no? Y que resuelve los temas, porque entonces hay que plantearse, digamos, si no hay que hacer estructuras de este tipo y modelos virtuosos como estos que permitan, digamos, mostrar cómo un hospital puede ser eficiente, ¿no? Como pasaría con el hospital de Esquelo, como pasaría con el hospital de Sí, Trelew, como pero pasaría con el yo hospital estoy convencido que todos los cambios que uno proponga en el ámbito que sea, tienen que ir precedidos y acompañados de la educación de quién tenés que vos, digamos, ordenarle un poco el tema. Esto no se puede imponer. O sea, hay que hacer un proceso de educación, tanto del médico como de las financiadoras de la salud, como de las instituciones médicas asistenciales, como incluso de los ministerios provinciales y colegios médicos de ley, para que todos entiendan cuál es el fin de todo esto y no crean que esto es una imposición utópica para quedar bien y nada más. Pero por eso acá falta esto que estamos hablando nosotros, debería ser una conversación que debería llegar hasta el último hospital del país para que vayan entendiendo el idioma y el tema que se está por venir. Absolutamente. Y otra cosa que vos decías que a mí me parece muy interesante es el tema de la reglamentación, ¿no? ¿Cómo van a hacer la reglamentación y quién la va a hacer? Porque aquí me parece que lo que vos dijiste es antes, que tiene que ser, digamos, multipartidario en el sentido de tomar distintos sectores, ¿no? Para la discusión. A mí me parece importante porque solamente con una buena discusión se puede llegar a una reglamentación adecuada, ¿no? Claro, por lo menos que estén planteadas todas las posibilidades. Después alguien tendrá que tomar decisiones, seguro. Esto funciona así, pero por lo menos que abra el juego para recibir las opiniones que van a tener que ser bien fundadas de por qué sí o por qué no tal o cual cosa. Esto para mí va a ser básico en la reglamentación. Si no se logra un consenso en la reglamentación, esto va a ser nada más que una ley políticamente correcta que por ahora no tiene financiación, no tiene aceptación de las provincias, y no llegó al conocimiento del médico de a pie todavía. Sí, pero además Entonces, es importante que la gente como vos sos un referente provincial, claramente, y nacional por el tema de compra, pero para los fines prácticos de la implementación sos un referente nacional y provincial, y bueno, es importante que la gente como vos también empuje, ¿no? Porque siempre pasa como que que se empiezan a generar disidencias, ¿no? No, porque el gremio no quiere, porque no hay plata para pagarlo. Entonces, como no hay plata para pagarlo, que no se haga nada. A mí me parece que vos tenés una posición distinta porque entendés la cosa de otra manera y yo creo que es importante que gente como vos sea también un vector para el diálogo, ¿no? no, yo estoy, así como decir, estoy convencido que los cambios hay que hacer y que esta ley es políticamente correcta y es beneficiosa para el conjunto. Ahora hay que coordinar las acciones y educar a todos en este proceso para que la ley sirva, se cumpla y pueda lograr una reglamentación acorde al país que tenemos también. Y no una reglamentación que sea incumplible. Exactamente. Bueno, Marcelo, nos tenemos que ir porque ya es tiempo y Bueno, además ahora estamos muy cortos porque como viste hay este aviso de los distintos partidos políticos. sí. 30 segundos para que nos digas algo que esperarías que pasara a partir de ahora con No, yo respecto a la ley. espero que, no conozco el sistema íntimo de reglamentación, pero espero quien esté a cargo, si la Comisión de Salud del Congreso o quien esté a cargo en el Ministerio, nos convoque y que a nosotros nos permitan convocar a su vez a otros actores para lograr un consenso en esta reglamentación. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Como siempre es un placer charlar con vos. Creo que sos un Igualmente, referente, Jorge.
muy importante, así que bueno, sigamos trabajando en este tema. Muchas gracias, buen Bueno, finde y nos seguimos gracias. viendo. Gracias, Jorge, igualmente. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,